escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Muy buenos días para todos. Celebra la Iglesia la memoria obligatoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Pues en esta mañana vamos a confiarle a María nuestra vida, nuestros deseos, nuestros proyectos, para que sea ella la que acompañe. Y vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía en sufragio de Lina Marcela Duque. Ya un año, Edi. Un año ya, Edi. Un año. Atención a la familia Gómez Andrade. Lina Marcela era la nuera de doña Edi, la sobrina del papá del que era mi mejor amigo y una amiga que yo conocí. Increíble cómo pasa el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Jesús, vamos a reconocer que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad por el que sufre en soledad, por el hambriento que no tiene techo ni un trozo de pan, por tantos niños en la calle, vagabundos sin hogar, por tantos pueblos arrasados por la guerra. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad.
palabra es vida y es verdad. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su Padre. Oí también como una voz del cielo, como una voz de muchas aguas y como voz de un trueno poderoso. Y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus cítaras. Y cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000, los rescatados de la tierra. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira. Son intachables. Palabra de Dios. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: en verdad les digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Ustedes sí creen eso? Que nosotros, los que estamos aquí, somos la generación que busca tu rostro, Señor. Buscar el rostro del Señor implica lo que está diciendo al final la primera lectura del libro del Apocalipsis. Eran los elegidos
de vida intachable y no había mentira en ellos. Es decir, no había error. Los santificados por Dios. Entonces yo creo que puede ser que seamos la generación que está buscando el rostro de Dios. Pero estamos en ese proceso, en ese paso. Porque aún no podemos contemplarle cara a cara como es Él. Porque para que eso suceda, pues nuestro ser debe estar intachable, puro, limpio, sin mancha, inmaculados como el corazón inmaculado de María, que celebramos hoy en la presentación. Que la presentación de la Virgen es que la presentaron ante Dios para consagrarle los ritos iniciales del bautismo, pero no se llamaba bautismo en su momento, presentación. Por lo tanto, tendríamos nosotros que comenzar a mirar en nuestro interior, todos, incluyéndome, qué queremos hacer para poder nosotros ser esa generación que busca el rostro y la presencia de Dios. Y lo primero es ir en contravía, porque esta generación es la generación tecnológica, es la generación de querer ir más allá, pero en el descubrimiento de lo racional, para poder explicar todo lo que sucede y así poder decir, Dios no existe. Entonces ir en contravía. No somos la generación que va buscando la explicación a todo, sino que la generación que cree firmemente en los designios de Dios. Es decir, necesitamos que nuestra fe sea distinta. Nuestra fe tiene que pasar por el proceso del catecismo del Padre Astetes. ¿Qué era la fe? ¿Se acuerdan ustedes? Si se acuerdan, son más que yo. ¿Ah? Eso, creer aquello que no se ve firmemente, ya. Pero nuestra generación de hoy no solamente se queda con creer en lo que no se ve, sino que buscamos es cómo resolver eso que no se ve. Entonces uno le puede decir a una persona, es que yo siento que Dios está dentro de mí porque ha obrado, yo siento ese impulso de Dios, ese gozo, y quiere entonces redescubrir cómo es eso. Y se inventan cantidad de aparatos. Nuestra fe no puede ser ciega, está bien, pero sí debe estar enfocada en una persona, en Jesucristo. Porque Jesucristo rompió la generación, la historia en dos, por su forma de ser, por su proceder. Y aunque muchos no creían en Él como Hijo de Dios, sus comportamientos, los hechos, hicieron redescubrir que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, aunque muchos a veces no creen en nosotros, porque es que como nos da mal genio, es porque a veces nos portamos mal, es porque esto y esto, y entonces nos reclaman, es que usted que está metido en la iglesia, usted que reza el rosario, usted que tal cosa, que va al grupo de oración, que va a la comunidad, y véalo o véala. Y entonces nos hacen el reproche. Resulta que somos esa generación que es una generación frágil, pero dentro de esa fragilidad tenemos un deseo profundo en nuestro interior de agradar mucho más a Dios, de buscar su presencia, de contemplar su rostro, para cuando llegue el momento también seamos llamados y elegidos ante las bodas del Cordero, es decir, ante Cristo, el Rey y Señor. Y recuerden que ayer celebramos la fiesta, la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Y ustedes que vienen a misa asiduamente los lunes y nos encontramos, yo varias oportunidades les he dicho que la semana gira en torno al domingo. Entonces esas lecturas de esta semana van a recordarnos eso, que Jesús es el Rey del universo hasta el sábado, para que eso entre en nosotros. Y el Rey del universo es el Cordero inmaculado, sin mancha,
el Santo de los Santos, el Mesías, el que tiene como trono la cruz, que une el norte y el sur, el este y el oeste, a toda la humanidad. Y que la consecuencia de la cruz, se los decía ayer en la misa a las 8 de la mañana, es la salvación, vida eterna. Entonces todos esos elementos nos tienen que llevar a nosotros a pensar que si hago parte de esta generación, pero con una fragilidad, pero que voy paso a paso. Yo estoy seguro que si ustedes miran en su interior y hacen reminiscencia hacia atrás, ustedes se dan cuenta que ustedes no son las mismas personas hoy que hace 10, 5, 20 años. No por los cambios físicos, porque hay algunos que no les pasan los años, como a las tejas a Hover, uno los ve igualitos toda la vida, sino porque en nuestro comportamiento, en nuestro proceder, en nuestra entrega, en nuestra oración con Dios, en la relación íntima con Él, antes era mucho más distante y ahora es mucho más cercana. Antes éramos mucho más del mundo, ahora somos más del reino de Dios. Y eso lo va dando los años a medida que nos vamos encontrando con Él y a medida que en nuestra vida comienzan a aparecer los huracanes, las tormentas, las dificultades con el esposo, con la esposa, las dificultades con los hijos, las dificultades con la suegra, con el suegro, con el vecino, con los compañeros de trabajo, con los nietos, las dificultades incluso con uno mismo, que a veces no se identifica, no se siente bien. ¿Cuántas personas han perdido su vida porque no se sintieron ellos mismos en relación con Dios? Por lo tanto, todo eso hace parte del proceso de la conversión. Por eso cuando a veces yo acompaño confesiones y yo siento personas tan angustiadas, la respuesta es muy sencilla: estamos en un proceso de conversión. No es que no hayas hecho nada para agradar a Dios, has hecho mucho. Lo que pasa es que el maligno siempre va a colocar lo más malo en lo más alto, para que te vuelvas de tal manera tan pequeño que te sientas infeliz. Pero si miramos realmente la balanza de Dios, la balanza de Dios es la justicia. Y la justicia no es colocar equitativamente. En Dios no funciona la justicia así. La justicia es que Dios a cada uno le da según su capacidad. Por eso algunos llegan a la conversión, a la santidad más rápido y otros más lentos. Pero todos tenemos que llegar allá. No importa el medio, no importa el tiempo. Lo que importa es que es Dios el que lo va haciendo lentamente según su capacidad. Un ejemplo sencillo: algunos son muy buenos pintores, otros no. Y el que es muy buen pintor puede vivir de eso, de la pintura. El que es mal pintor, pues tiene que comprar la pintura. Es eso, cada uno le va poniendo según su necesidad. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es fantástico. También ustedes me han escuchado hablar sobre eso. La viuda. Recordemos que en el pueblo de Israel, ser viuda o ser huérfano era fatal. Hoy en día no. Hoy en día las mujeres se enviudan y son felices. Me quité esa carga, esa cruz. Me dejó una pensioncita, Padre, que Ave María Purísima. Y otras dicen: no, Padre, ese era tan muérgano que lo que nos dejó tengo que repartirlo como en 300 hijos. Pero en el tiempo de Jesús, ser viuda era muy difícil. Hay otras que sí sufren por su viudez, porque quisieron a su esposo, porque alguien les hizo daño, porque lo mandaron a matar, o porque... y esas les duele mucho en su corazón ese estado. Pero hay otras que son viudas alegres, entre comillas. Y voy a decir esto que no me van a malinterpretar. Hay viudas que cuando estaban con el esposo eran todas así, apagaditas, no se arreglaban, y pasó 3 meses de la muerte del esposo y uno las ve y dice: se tinturó el cabello, cambió la forma de vestir, ahora es más sonriente. Y uno se pregunta: ¿será que verdaderamente estaba viviendo una cruz? Estaba viviendo una muerte, pero ahí.
¿Por qué sucede? Yo no sé. Pero lo que sí es cierto es que en el tiempo de Jesús la mujer no contaba, recuerden, la mujer no contaba. La mujer servía para educar a los niños hasta los 12 años, para que el marido tuviera relaciones con ella cuando quisiera y como quisiera, y para las cosas del hogar. No más. La mujer no podía hablar, no podía trabajar, no podía salir cuando ella quisiera. Tenía que estar tapadita lo que más pudiera. Y si se moría el esposo, ella quedaba a la deriva, a la deriva. Y si el esposo se le moría y no había tenido hijos, y él tenía un hermano, venga el hermano tiene que cumplir las obligaciones. Y entonces dejaba de ser, la comprometían con el hermano para que diera descendencia, porque mujer que no diera descendencia, mujer que no servía. Hoy en día tantas mujeres no quieren dejar descendencia, entonces no servirían, con tantos métodos de planificación que existen. Y entonces esta pobre mujer viuda, que no dice que tenga hijos, que la vayan a parar ni nada, estaba totalmente desamparada, porque además los bienes de las viudas no los heredaban ellas, se devolvían a la familia. Entonces ella quedaba, perdónenme la expresión, en la inmunda. Como ustedes, se creen que enviudaran y que nos dijeran, todos los bienes de las viudas pasan al gobierno. Fatal. Esta mujer desamparada va al templo, al lugar más sagrado que tenía el judío, el pueblo de Israel, el templo de Jerusalén. Un templo que era majestuoso y que ellos se gloriaban de decir, ahí está Dios, porque en el templo estaba el arca de la alianza, estaban las tablas de la ley, estaba el maná que Dios había dado al pueblo para que por 40 años fuera por el desierto para llegar a la tierra prometida que manaba leche y miel, Canaán. Y entonces esta mujer va al templo, al lugar más sagrado, en su humillación, a ofrendar. Porque siempre que se iba al templo, los que iban al templo no eran porque fueran los más lindos o los que no cometían pecado, no. Recuerden el episodio del publicano y del fariseo, que el fariseo dice, gracias Señor porque yo no soy como ese publicano, pecador, pero yo sí soy. Iban y dejaban la ofrenda. Al templo se iba también para purificarse cada mes. Después de que la mujer terminaba la regla, debía irse a purificar y llevar 2 tortas, las 2 pichones, las más pobres, y hacer la ofrenda. Pero también al templo se llevaba a presentar a los hijos, a los nuevos niños o nuevas niñas. Y si era un primogénito, se le presentaba al sacerdote y se le decía que era el primogénito, como hicieron con Jesús. Y eso ya significaba que iba a ser el primero entre todos. Pero también al templo llevaban a la Santísima Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, a presentarla a Dios para consagrarla y hacer la ofrenda, para que fuera hija de Dios, lo que estamos celebrando hoy. Esta viuda va al templo a llevar su ofrenda, no la limosna, su ofrenda. Y estamos hablando de que esto lo hacían desde la ley de Moisés, mucho tiempo. A veces cuando la ofrenda se recoge en la parroquia, la gente, porque eso se lo inventó la iglesia, los curas, la ley de Moisés. ¿Y la ofrenda qué es? Dar de lo que a uno le cuesta, le falta, no de lo que sobra. Por eso el Señor dice, y vio Jesús y miró a una viuda que dio 2 moneditas, que era lo único que tenía para vivir. No dice cuánto era el porcentaje, pero eran 2 moneditas. En ese tiempo el peso no estaba tan devaluado como hoy, la moneda, entonces seguramente era bastante.
Y ella entregó todo lo que tenía. ¿Para qué? Para ponerse en las manos de Dios. Nosotros nos cuesta mucho eso. A los católicos les cuesta mucho ofrendar. Y diezmar, sí, ¿qué más? Ofrendar les cuesta mucho. Y la prueba de eso es cuando pasan con esa talega. Yo a veces lo hago en mi parroquia, yo mismo la recojo y incrementa, porque les da pena. Sí, la prueba de eso es cuando pasan la talega. La señora, ¿qué comienza? A mirar dónde están las moneditas o el billete de 2.000, porque ya no hay de 1.000, entonces ni modo. Y el señor comienza a mirar la billetera, va a tocarse así, siempre sacando lo más mínimo para ofrendar en el templo de Dios. Y está diciendo el Señor, hay que dar de lo que nos cuesta, como esa viuda. Y por eso dice, porque esos ricos, esos que se dan sus banquetes, esos que están ahí, han dado de lo que les sobra. Es decir, han dado limosna. Y para la limosna, los limoneros están en la calle. Cuando usted da limosna es para salir del paso. ¿Cuántas veces el que está usted ahí en el carro y comienzan a tocarle el vidrio, y como usted los ve así todos como harapientos, usted, para que se vayan rápido? Seguramente les ha pasado a ustedes y me ha pasado a mí. Eso es la limosna. Mientras que la ofrenda es lo que yo doy con todo el amor del mundo. Es una donación total que yo doy para el templo, para que sea administrado en las cosas de Dios. Por eso la ofrenda de una parroquia es con la que se pagan los servicios, es con la que se pagan los empleados. La ofrenda ni siquiera se le paga al cura. Es para eso, porque el estipendio de la misa es lo que recibe el sacerdote y el diezmo es para la pastoral. Entonces la gente a veces confunde la ofrenda con el diezmo. Es que como yo ya diezmé, el diezmo es una cosa, la ofrenda es otra, la limosna es otra. Pues queridos hermanos, yo creo que la invitación de Jesús es abandonarnos en las manos de Dios para poder ser la generación que contemple el rostro de Dios. No podemos ser tan tacaños, perdónenme la expresión. No podemos dar simplemente por dar. Ofrendemos de la mejor manera. Es una obligación, hace parte de los mandamientos de la iglesia, ayudar al sostenimiento del culto, del templo. Pero a veces a nosotros se nos olvida. Yo recuerdo una vez aquí en la diócesis de Buga, pero no voy a decir dónde, yo era seminarista y el párroco de ese lugar donde yo estaba es el padre que está hoy aquí, eso sí lo voy a decir. Y fuimos a celebrar un funeral a esa capilla de esa vereda que él acompañaba en su momento. Y entonces no le dieron el estipendio, el padre no lo reclamó, porque él no vive por eso como tal. Pero yo sí era seminarista y los seminaristas somos imprudentes. Entonces yo pregunté, ¿y el estipendio del padre? Y la persona encargada de la capilla me dijo, el padre no necesita. Es su obligación venir a celebrar la misa de este muerto, ¿o qué? ¿O qué hacemos pues? Cuando no. Una cosa es el estipendio, otra cosa es la ofrenda, otra cosa es el diezmo y otra cosa son las obras de caridad. No podemos confundir la obra de caridad con el diezmo, que es cuando yo me comprometo a ayudar a alguien. Entonces, la conclusión es muy sencilla. Si ustedes quieren ser mendigos o mendigas, sigan dando limosna en la iglesia. Yo no les estoy diciendo cuánto tienen que dar, eso es cada cual. Pero si ustedes quieren ser hombres y mujeres que quieren darle su ofrenda a Dios, ofrenden de la mejor manera, como la viuda, que ella pensó que nadie la había visto, porque ella no hizo alarde, seguramente hacía pachurradita
con mucha pena, soltó esas 2 moneditas. ¿Ustedes no han visto? Cuando el que va a dar un billete grande comienza a mover y saca así para que lo vean, y otros dan. Seguramente ella en su humillación hizo la entrega total a Dios. ¿Y quién la estaba viendo? Dios. Dios. Y seguramente Dios le recompensó con creces. Con creces. A ella no le interesó si los sacerdotes, si los fariseos, si los escribas, los encargados del templo iban a usar mal esa ofrenda, porque ella sabía que lo estaba haciendo para Dios. Afortunadamente ustedes en esa parroquia tienen un buen administrador. Por lo tanto, los invito a eso. Si Dios ha puesto un sacerdote, déjenlo actuar para que sea buen administrador. Pero también no olviden sus obligaciones y siempre háganlo pensando que la paga viene de arriba. De arriba. Yo no sé si les conté una vez, y si ya se los conté, pues vuelvo y se los cuento, porque es que eso a mí me impresionó muchísimo. Una vez una persona que me pidió que le colaborara con algo, que le diera algo, y yo miré mi billetera y lo único que yo tenía en mi billetera ese día era ese billetico de 50,000 pesos. Ustedes no saben qué tanto pensé yo en si le daba o no le daba ese billete a esa persona. Y sabía que estaba con una necesidad urgente. Yo, sacerdote, no saben cuántas veces le di vueltas ahí. Y se lo di. Pero como dicen por ahí los muchachos, con la lágrima, se lo di. Sí, porque era lo único que me acompañaba en ese momento. Después vine aquí a esta parroquia, a una celebración de una misa, y una señora me dijo: padre, hace días estoy cargando este sobre para usted. Para usted. O sea, no me dijo que para la parroquia, para usted. Pero como usted no deja ver. Y yo le dije: yo he venido mucho, usted es la que no está. Recibió el sobre, lo guardé, como hace uno, lo mira después porque qué pena. Cuando yo destapé el sobre, esos 50,000 se me han convertido en 500,000. De la nada. Eso fue una prueba de Dios tan grande para mí. Porque yo, sacerdote, también, allí, apegado. Es que a los curas también nos pasa. No crean que eso solamente le pasa a ustedes. Y así me ha pasado cantidad de veces. También les he contado en la cruz, cuando estaba colocando el cielo raso. ¿Se acuerdan que les conté? De un viejito que llegó allá todo harapiento y que yo dije: ay, qué pereza. ¿Qué me va a pedir? Porque como a las iglesias van y piden mucho, unos por necesidad, otros sin necesidad. Y yo estaba preocupadísimo porque tenía que pagar el cielo raso y me faltaba 1,000,000 de pesos. Creo que era 1,000,000, sí, 1,000,000. Y en plena pandemia. Y yo salí a atender al Señor no de muy buena gana. Hay que reconocer también cuando se equivoca. Y el Señor no iba a pedir. Iba a dejar su ofrenda, Padre, porque yo sé que usted tiene que pagar trabajos aquí. Cuando yo destapé esa ofrenda, era lo que me faltaba para pagar lo del cielo raso. Entonces el Señor no se deja ganar en generosidad, hermanos, ni con nosotros ni con ustedes. Solamente que tenemos que ser la generación que busca el rostro de Dios, una generación que tenga fe, una fe intachable. Y les voy a poner el último ejemplo que es actual, que está por pasar. Yo hice un proyecto para cambiar el vehículo de la parroquia. Un proyecto. Lo hice el 3 de junio, me respondieron a los 8 días que sí. Cuando llegan cantidad de proyectos, Alemania. El 11 de este mes
me llegó la donación, pero obviamente me faltaba dinero para eso. En 2 días yo completé el dinero para el carro nuevo de la parroquia. En 2 días. En 2 días. Ya no le falta sino el seguro contra todo, pero ya lo pagué. No para mí, para la parroquia. Y llega ahora la primera semana de diciembre. Y estoy hablando de más de 20 millones de pesos. De una parroquia donde la ofrenda es mínima, 50.000 pesos a la semana. Esa es la ofrenda de mi parroquia, en 2 días. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Y cómo llegó? De la forma menos esperada. Un señor, Padre, ¿nos puede atender? Qué bonita está la iglesia, Padre. Yo nací aquí hace tantos años y no venía hace tanto tiempo. ¿Usted qué necesita? Necesito tal cosa para completar para el carro. Mañana le consigno, Padre. Ya. Y se fue el Señor. Entonces Dios es muy generoso con nosotros, pero nosotros no somos generosos con Dios. La Virgen María, San Joaquín y Santa Ana la presentaron ante el Señor. Le dijeron: aquí está, en sus manos. Usted verá qué hace con ella, Señor. Y Dios hizo la mayor obra de la creación, que fuera la mamá de Jesús, de nuestro Salvador. Y María dijo: aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu voluntad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y el Señor hizo una obra grande. No solamente la Madre de Jesús, sino Madre nuestra. Y vino la salvación a nosotros en el trono de la cruz. Pues dejémonos sorprender por Dios y verán que Dios va a hacer obras grandes en nosotros. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la oración de este sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. Pues en Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia como primicias de la humanidad redimida. Por este inefable don, con la fuerza del Espíritu Santo, con la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna, para contemplar cara a cara el rostro de Dios. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que
al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque cerca de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a su párroco Luis Mario y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestra querida hermana Lina, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, transforma nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugará las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos semejantes a ti. Contemplaremos tu rostro, tal cual como tú eres, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, tengas en cuenta sus pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Con un abrazo de amistad queremos hoy, Señor, tu paz comunicar, cual signo de tu amor. Tú nos mandaste perdonar a quien nos ofendió y devolver el bien por mal para ser como Dios. Y devolver el bien por mal para ser como Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digna de ti, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es Jesús, el que vio a la viuda, aunque ella creía que nadie la estaba viendo. Jesús conoce el interior de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y sabe lo que necesitamos. Abandonémonos siempre a las manos de Dios. Amén. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacer feliz, buscando lo que a otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Amar como a sí mismo, entregarse a los demás. Así no habrá egoísmo que no pueda superar. Así no habrá egoísmo que no pueda superar.
eso es amar. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida al hombre a su Señor y poco a poco se desvía. Entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo y huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Oremos. Al recibir los sacramentos celestiales, con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María en el día de la presentación, imploramos, Señor, tu misericordia. Haz que, imitación de la Virgen, podamos dedicarnos dignamente al servicio del ministerio, al servicio del misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. No sé si ya saben, pero les comparto que este sábado, para nuestra diócesis, hay ordenaciones en la parroquia de San Bartolomé, a las 10 de la mañana. Están invitados. Se ordena un sacerdote para el Instituto Jesús Adolescente, se ordena el seminarista John Freddy. John Freddy es el seminarista que ese día colitó y nos dañó la vinajera, ¿recuerdan? Pues no la dañó, se le cayó. Él es mi ahijado y se ordena diácono, si Dios lo permite, el sábado. Y se ordena Juan Fernando, un seminarista que es acuerpadito, que es primo mío. Entonces se ordena ser también diácono. Entonces qué bueno que puedan acompañarnos a los sacerdotes en esa fiesta tan grande que son las ordenaciones diaconales y presbiterales. Y es la forma también en que Dios sigue regalando sacerdotes a nuestra diócesis, porque cada día somos más escasos. También es la oportunidad de que ustedes oren por nosotros. Y oren por su párroco, que es el administrador y pastor que Dios puso en esta parroquia en este tiempo. Pudiera haber sido otro, con otras características, pero ese es el pastor que Dios puso. Y Dios no se equivoca. El que coloca en ese momento es el que necesita esa parroquia para que esa parroquia aprenda a vivir como Dios quiere. Entonces también oren mucho por su párroco. Vamos a hacer la salve a la Santísima Virgen María hoy en este día de la presentación. Salve
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa Virgen. Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios de bondad y de misericordia les bendiga. Amén. Amén. Dios, Hijo, Salvador Jesucristo, les fortalezca. Amén. Dios, Espíritu Santo, santificador, les consuele. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Gracias al Señor. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.